Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Bueno, y una bendición poder estar en la casa de Dios, amén. Bueno, vamos a orar y a colocar este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, y tu palabra dice que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el alma y hasta las coyunturas, Señor. Y sabemos, Señor, que tu palabra es la que hace la obra en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo. Te lo rogamos, Señor, y que en tu preciosa misericordia tomes el control de mis palabras, de lo que voy a decir, Señor, y que todo esté guiado, Señor, y centrado en tu evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, un gusto saludarlos. Y es una bendición poder estar en la casa de Dios, poder alabar a Dios como iglesia. Sí, como iglesia la iglesia no son, como hablábamos esta mañana, no son estos muros, estas paredes, esta construcción. La iglesia somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Usted, yo y todas las personas que se están reuniendo hoy en día y hoy precisamente a adorar, a exaltar el nombre de Dios. Amén. Y vamos a estudiar hoy 3 capítulos que son largos, pero vamos a resumirlos, obviamente, porque tenemos 3 horas, no mentiras. Pero vamos a porque estos 3 capítulos de Job, vamos a ir a Job 11, vamos a estudiar los capítulos 11, 12 y 13, ¿sí? Como sabemos, Job era un hombre que era íntegro, que era justo y que obedecía a Dios. Dios lo prosperó de una manera tremenda en todas sus áreas, ¿sí? La prosperidad en la palabra de Dios en la Biblia no es solamente financiera, sino la prosperidad también se ve en la salud de una persona, también se ve en el hogar de una persona, también se ve en el trabajo de una persona y también se ve en las finanzas de una persona. Sí, la prosperidad y la mayordomía de Dios encierra muchas cosas. Y Job era un hombre que Dios le había placido bendecirlo de una manera muy grande. Pero pues pasó y atravesó una situación supremamente difícil. Y en estos 3 capítulos le habla a otro amigo de Job, ¿sí? Que se llama Zofar. Y yo sé que alguno de nosotros alguna vez hemos tenido un amigo como Zofar. ¿Y por qué les digo? Cuando yo era pequeño, por ahí a los 6, 7 años, yo me acuerdo que a mí me hacían bullying porque, digamos que yo antes tenía los ojos más rasgados y siempre me decían que el japonés y que el coreano, y a veces me ponían apodos que a mí personalmente no me gustaban, ¿sí? Y esas personas que eran del colegio y otras personas decían a veces también chistes que pues a mí no me gustaban y me hacían, digamos, sentir mal. Entonces habían esos burladores. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una persona que se ha burlado de usted, sea por algo físico o sea porque usted hizo algo y le salió mal, y siempre van a haber esas personas que se burlan de uno. Uno tiene un límite, ¿cierto? Como humano, y uno acepta la burla, pero llega hasta un punto en que uno dice ya, párala, si ya está ahí. Pero en mi caso, no, porque digamos, me molestaban, no sé, mis primos, pero yo trabajaba en el country club recogiendo bolas de calle de tenis, y allá me pusieron coreano, el apodo era el coreano. Entonces no me salvaba de mis primos, iba allá a trabajar y tenía el apodo. Después iba al colegio y me decían japonés. Entonces yo decía, no, pues no me voy a librar de esto. Como algunas chanzas eran bien, pero habían otras no tan chéveres y tan feas, digamos que eso hacía que uno se sintiera mal. Y precisamente Zofar era uno de esos amigos burlones, ¿sí? Hacia Job. Y vamos a leer de los versículos del capítulo 11, del 4 al 6. Amén. Del 4 al 6, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice: tú dices, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas,
¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad ¿qué? Merece? Sofar era una persona que conocía a Dios, ¿sí? Pero era una persona que en este caso y en los versículos anteriores siguientes se estaba burlando de Job. Porque Job estaba en una situación difícil de enfermedad, estaba sin dinero, estaba en la calle, como una persona, un habitante de la calle, ¿sí? O sea, se le murieron todos sus hijos y sobre el hecho Sofar empezó de cierta manera a burlarse de lo que le estaba pasando a él. Dicen que Sofar era de Arabia, posiblemente era de ese país, y Sofar estaba, además que se burlaba, está indignado con Job, ¿sí? Por lo que dijo en el capítulo 10. En el capítulo 10 recuerden que Job se queja y dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? O sea, ya no te veo ni por las sombras. Se sintió solo Job. Y acá podemos ver que Sofar es una persona de esas legalistas, es una de esas personas que se burlan de las personas y que acusan, ¿sí? Que ven, como dicen, ven la paja del hermano en el ojo, pero no se ven la viga que él mismo tiene, ¿sí? Entonces es una persona que es muy buena escuchando, pero muy poco haciendo. Es una persona que habla mucho, pero hace que poco. Esa era la característica de Sofar, ¿sí? Y Sofar le insiste a Job que él es un pecador y que por causa de ese pecado él está en la condición que está. Ahora vamos a ir a los versículos del 13 al 15 del capítulo 11 también. Y dice, ¿sí? El versículo 13 al 15 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Digamos que este es un buen consejo, ¿sí? Que empieza a dar, y es el primer buen consejo que da Sofar. Pero este consejo aplica para un pecador perverso, para alguien que no conocía de Dios, ¿sí? Porque acá él le está diciendo que derrame toda su iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Es el pecado constante en una persona, es deleitarse en el pecado. Por ejemplo, si mi lucha es con la mentira, ¿sí? Si mi lucha es decir mentiras y yo me deleito diciendo mentiras, entonces ese pecado se convierte en ¿qué? En iniquidad, ¿sí? Si yo adultero, por ejemplo, le coloqué los cachos a mi esposa y yo me deleito haciendo eso se llama ¿qué? Iniquidad. De pecado pasa a iniquidad. ¿Y cuál es la diferencia, digamos, de ese pecado inicial? Que en ese pecado inicial hay una conciencia y un remordimiento de fallé. O si no conozco a Dios, voy a decir, le fallé a mi esposa. Bueno, yo no quería traicionarla. Pero cuando pasa la iniquidad, pues ya me da igual. Ya no hay un remordimiento ni siquiera de conciencia. Ya me gusta el pecado, ¿sí? Y ya me deleito en él. Pero si uno ve el capítulo 1, decía que Job era un varón íntegro y justo delante de Dios. Job no tenía iniquidad, no practicaba el pecado, ¿sí? Por el contrario, él hacía sacrificios y decía, por si acaso mis hijos han pecado. Él siempre pretendía y estaba en su corazón el estar bien con Dios. Así que este es un buen consejo, pero no aplicado para Job, ¿sí? Este que le dio su amigo. Sofar no tiene misericordia y él es un arrogante al pensar que sabe por qué Job está pasando esa situación, ¿sí? O sea, Sofar cree que Job está pasando esa situación y él sabe por qué es, que porque pecó, y realmente no es así. Dice un predicador que se llama R.C. Sproul, ya murió, decía: Job no fue probado por su pecado, ¿sí? Él no fue probado por su pecado, fue llamado por Dios para unirse a esa compañía de víctimas inocentes para la gloria del Señor, ¿sí? Job no fue probado por su pecado. Dios no lo pasó en esa prueba porque él fuera pecador, ¿sí? O porque hubiese cometido alguna afrenta muy grave contra Dios. Él fue un inocente, dice este predicador, para unirse a todos aquellos que han pasado algún proceso terrible, pero todo es para la gloria de ¿quién? De Dios, porque Dios es soberano. Dios puede permitir la aflicción en el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera y en la persona que Él quiera.
ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir algo, sea una afección económica, familiar, de salud, en el trabajo, en la familia, en el hogar. No estamos exentos. Y cuando entendemos eso, siempre seremos unas personas agradecidas con Dios y le daremos gracias porque hoy, no, por ejemplo, nos han dado un nuevo día de vida y podemos estar acá reunidos. Amén. Ahora vamos a ir al capítulo 12 y vamos a leer los 3 primeros versículos que dicen 12 del 1 al 3. Dice: respondió entonces Job diciendo: ciertamente vosotros sois el pueblo, y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros, no soy yo menos que vosotros. ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto? Y vamos ahora a los versículos 13 al 15 de ese capítulo 12, versículos 13 al 15. El verso 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Acá, esa es la respuesta que Job le está haciendo a su amigo Zofar, a ese burlador, a ese que no entendía la situación y que era todavía más arrogante que los otros dos. Recuerden que los otros se llamaban Elifaz y Bildad, ¿sí? Y Job inicia este capítulo con una explosión de sarcasmos, ¿sí? Obviamente, hacia Zofar, ¿sí? Desde el versículo 20 en adelante, ya Job se empieza a dirigir a Dios, pero del 1 al 19, todo es en contra de Zofar, o sea, le está contrarrestando lo que él le está diciendo. Y acá uno empieza a analizar, por ejemplo, que del versículo 1 al 19, Job le contesta a este amigo, y del 20 en adelante, Dios empieza a orar a Dios. Y esa es una de las diferencias que uno debe entender. Habrán personas que se burlen de uno, habrán personas que lo quieran escarnecer a uno, ¿sí? Y habrán personas que quieren ver que uno esté mal, ¿cierto? ¿Sí? Ustedes conocen personas así que le rodean, que quieren que uno esté mal, que quieren que uno esté triste, o que le vaya mal en los negocios, o que le vaya mal con la familia, que lo quieren ver arruinado. Hay personas así. Pero Job, acá vemos una de las características del por qué la Biblia menciona que era íntegro, que era justo y temeroso de Dios. Del 1 al 19 le responde a Zofar, pero él entiende que su dependencia está en Dios. Por eso el versículo 20 en adelante arranca diciendo y arranca orando a Dios. Y esa es la diferencia entre Job y sus amigos. Los amigos de Job por ningún lado acá oraron por él. Cuando uno está en una dificultad, y si es una dificultad, imagínese que una persona de la iglesia o alguien, yo, cualquiera, le diagnostiquen cáncer y le digan, le queda un mes de vida. Uno que como hermano, ¿qué puede hacer? Orar. Esa es la mejor respuesta. Yo no me puedo comportar ni como Bildad, ni como Elifaz, ni como Zofar, diciéndole, pero usted esa enfermedad, ¿por qué le dio? ¿Usted al caso pecó para que le diera ese cáncer? ¿Qué hizo para que le diera ese cáncer? Esa sería una respuesta sabia, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Orar. Y ninguno de estos 3 amigos oró por Job, o le dijo, venga Job, oremos por esa situación económica que usted está pasando y que Dios traiga provisión. Oremos por esa enfermedad y que si es la voluntad de Dios, Dios lo sane. Y ninguno de los 3 amigos hicieron eso. Y en el verso 12, de ese capítulo 12, Job refiere o empieza a mencionar y da a entender que esos amigos ya eran ancianos o hombres con experiencia, pero aún así esa experiencia no les ha servido de nada porque no tienen la sabiduría para aconsejarlo o la sabiduría para guiar el proceso de Job. Ustedes, o uno como persona debería ser un buen escucha, ¿sí? Que vengan a usted a hablarle y que usted escuche. A veces la persona dice, uy, gracias, me sentí tan aliviado, y uno ni siquiera le ha dicho nada. Uno a veces solo simplemente tiene que escuchar, ¿cierto? Es como el esposo
Tal vez ya les dije esa anécdota, ¿no? El hombre habla 7.000 palabras al día y la mujer habla 30.000, ¿cierto? Eso es algo que Dios las creó así, ¿sí? Y cuando uno llega, digamos, a las 8 o 9 de la noche a acostarse, uno como hombre ya gastó las 7.000 y ya uno no puede dar más. Pero la mujer resulta que va en la 15.000, entonces le falta otras 15.000 antes de las 12 de la noche para terminar, ¿sí? Su provisión de palabras. Y no les ha pasado que empieza a hablar la mujer. No, imagínese que esto y que lo otro. Y uno que tiene que hacer como hombre, buena escucha, escuchar, pero no se va a quedar dormido. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser un buen escucha. Uno tiene que saber y aprender a escuchar. ¿Sí? Por eso cuando una persona viene a usted y le pide un consejo, a veces ni siquiera uno necesita darle un consejo, necesita escucharlo y que esa persona se descargue y se desahogue. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Orar. ¿Sí? Esa es la mejor medicina. Y vamos al capítulo 13 y vamos a leer los versículos el 2, el 4, el 5, el 7 y el 10. Bueno, por ahí yo les voy diciendo, leamos el 2 en el capítulo 13. Dice, ¿cómo vosotros lo sabéis? Lo sé yo. No soy menos que vosotros. O sea, ninguno nos tenemos que creer menos ni más que nadie. Por el hecho de que estemos pasando una dificultad, no significa que seamos menos espirituales o menos que otra persona. Y por el hecho de que Dios nos bendiga y Dios cumpla las peticiones del corazón, no significa que somos más, ¿sí? A veces uno ve personas de dinero, ¿sí? Que creen que por el hecho que les va bien, Dios está con ellos. Y no es así. Porque Dios prospera a los ateos también. Dios prospera a los que aborrecen a Dios. Dios los prospera. Pero uno no puede medir, digamos, sus finanzas o esa parte económica y diciendo, yo estoy bien, quiere decir que Dios está conmigo. No. ¿Cuál es la principal razón de que Dios está conmigo? Es que yo hago la voluntad de Dios, ¿sí? Y si Dios prospera mi vida, qué bendición. Y si Dios trae escasez a mi vida, qué bendición, ¿sí? Por eso el versículo 2 dice, no nos debemos creer ni menos ni más que nadie, todos somos absolutamente ¿qué? Iguales. El versículo 4 dice, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos ¿qué? Nulos. O sea, les están dando una medicina a Job, estos supuestos amigos, pero no están dando realmente a la necesidad que está en esos momentos Job. Vamos al versículo 5. Dice, ojalá callarais por completo, porque eso os fuera ¿qué? A veces es mejor callar, ¿sí? Y no hablar tanto. Por eso a veces cuando viene una persona, digamos, airada contra usted y viene a decirle muchas cosas, a veces es mejor ¿qué? Callar. Que esa misma persona o pelee solo o Dios mismo le muestre y se responda solo. A veces es mejor callar. Ahora vamos a leer del 7 al 10. Dice, ¿hablaréis iniquidad por Dios? ¿Hablaréis por el engaño? ¿Haréis acepción de personas a su favor? ¿Contenderéis vosotros por Dios? Sería bueno que Él os escudriñase. ¿Os burléis de Él como quien se burla de algún hombre? Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de ¿qué? De personas. Job ve inútiles los consejos de sus amigos. Los argumentos de sus consejeros amigos han concluido para justificar el trato de Dios. Sí, carecen de fundamento y no dan con el asunto. Y acá Job en este capítulo 13, él dice que desea una audiencia con Dios. Él dice, yo necesito que Dios, ¿sí?, me explique por qué está sucediendo todo eso. Yo necesito una audiencia con Dios. Y acá ve uno la humanidad de Job, porque al tener una situación tan difícil, pues él está de cierta manera diciendo, ¿por qué a mí, Dios? ¿O por qué me está sucediendo todo eso? Y en el verso 22 vemos las dos peticiones de Job. Leamos el versículo 22. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme ¿qué? Tú. Dos de las peticiones que tiene Job es el alivio
de esa agonía que está pasando. Y también en este capítulo es una audiencia con Dios. O sea, él quiere tener ese encuentro con Dios para saber por qué le está pasando todo eso. Cuando viene una situación difícil, usted no se pregunta, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Pero porque no entiendo. Quisiera que tú mismo me dijeras, vea, por esto, por esto y por esto. Pero eso no va a pasar. Ahí es donde viene la confianza en Dios. Y uno va a ver el propósito de Dios que después, en algún momento. Leamos el versículo ahora 24. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? O sea, acá Job le está diciendo, y en su desespero, que Dios lo tiene a él como un enemigo. O sea, aquí Job pasó de ser un hombre piadoso a ser un legalista. A decir, Dios, no he dicho, le caí mal a Dios y por eso Dios me considera un enemigo. Dios me está castigando. Y a veces esa es la visión de allá afuera, ¿no? En el mundo, que Dios castiga. Y la gente de Dios ve a Dios como un señor con barba blanca y con un látigo, con un cetro así, y que el que se portó mal, ¡pum!, le lanza un rayo y le chamusca, ¿sí? Así ve la gente a Dios. Cuando llovía y cuando tronaba, mi abuela siempre tenía esa concepción de que Dios estaba bravo, ¿no? De que Dios lanzaba el trueno y dice, uy, Dios está como bravo, ¿sí? Y realmente no es así. Porque si fuera así, toda la humanidad estaríamos quemados, ¿sí? Porque somos pecadores, porque fallamos. Así que, como conclusiones, queridos hermanos, muchas personas se podrán burlar de nosotros. Muchas personas podrán querer lo malo en nosotros, pero Dios va a restituir, ¿sí? Si estamos pasando una situación difícil, Dios va a restituir eso. ¿Y cómo lo podemos ver? Acompáñenme a Job 42, el capítulo 42. Y vamos a ir al versículo 7. Job 42. Bueno, no sé si anoté la cita mal. Bueno, por eso los voy a leer, porque creo que no es ese. Bueno, y dice, y aconteció que después... Ay, no, espera que estoy leyendo Salmos, con razón. Yo sí decía, pero ¿por qué no es eso? Sí, estoy como Sofar, vea, más perdido. 42:7, ahora sí. Y aconteció, ¿cierto? Listo, leámoslo a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, el temanita, mi ira se ha encendido contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración ¿de quién? De Job. Vea, Dios nunca llega tarde, Dios llega en el momento preciso. Dice que Job pasó como 50 o 60 años en esta prueba. Para muchos diríamos, Dios llegó tarde. No, Dios llegó en el momento preciso. Por eso en la Biblia se habla de esa palabra, restitución. Todo lo que uno está viviendo ahorita, Dios en algún momento lo va a restituir. Todos esos burladores y toda esa gente, tal vez que aborrecía a Dios y le hacía afrenta a uno, en algún momento Dios va a hacer lo mismo, ¿sí? Por eso dice que Dios les habló a estos 3 y le dijo, ustedes hablaron, Dios no les dijo, ¿por qué hablaron mal de Job? No, hablaron mal ¿de quién? De mí. Y por eso tienen que restituir todo lo que hicieron, ¿sí? Y ahí es donde vemos que Dios no llega tarde, Dios va a llegar siempre en el momento preciso.
que Dios y que nuestra respuesta a esas personas que tal vez no le caemos bien, o a esos detractores, sean palabras de amor, sean palabras de exhortación, sean palabras de autoridad. Y que siempre lo que vayamos a responder sean palabras sabias. Por eso el mensaje dice lo que me dicen y que voy a responderles. A todos esos detractores, a todos esos burladores, a todas las personas que tal vez en algún momento o se van a burlar por el hecho de ser cristianos, por el hecho de conocer a Dios, ¿qué les vamos a decir? Que nuestra base siempre sea el amor, que nuestra base sea la exhortación y la autoridad que da Dios por medio de su palabra. Amén. Y para terminar, siempre habrán 4 tipos de personas en nuestra vida. 1, las que no se dan cuenta de nada. Otros, las que nos observan. Otros, las que no hacen ni dejan hacer. Y los otros, las que nos pueden instruir sabiamente y que nos acompañan incondicionalmente. Uno puede clasificar esas personas que le rodean de esa manera. Hay unos que ni por las curvas se enteran lo que a uno les pasa. Hay otros que sí son muy buenos observadores, pero tampoco prestan la mano ni ayudan. Y hay otros que ni hacen ni dejan hacer. Y hay otros que van a estar con uno incondicionalmente. Y Dios siempre va a utilizar instrumentos en esos momentos en que uno esté en esas aflicciones. Amén.